Hola, buenos días. Vamos a continuar con el tema de ecuaciones exactas. Primero quiero hacer una corrección, una fe de ratas, del video del 24 de septiembre. Nuestro compañero Eric Sánchez, me comenta que cuando estoy dando un ejemplo de una solución singular, digo que es una solución particular, cuando en realidad es una solución singular. Es una ecuación diferencial, es de primer orden, pero la derivada de primer orden está siendo elevada al cuadrado, y al cuadrado menos xy' más y igual a 0. La solución general de esa ecuación, como se menciona en el video, es una familia de rectas parametrizadas con la constante c, y esa ecuación tiene una solución singular, es decir, que no está representada por la familia de rectas. La solución singular es una parábola x al cuadrado sobre 4. Me comentó Eric que digo que es una solución particular, es una equivocación de mi parte, y que le escribo en el pizarrón, también escribo que es solución particular. Entonces, bueno, eso es un error. No sé, pues me equivoqué, ¿no? Pues me pongo nervioso de estar aquí, me pongo nervioso ustedes. Y es una solución singular. Solución singular porque no está siendo, sí es solución, pero no está representada por la otra familia de la solución general. Bueno, gracias. Son bienvenidos a esa clase de correcciones y de dudas. Entonces continuamos con ecuaciones exactas. Y empezamos con esta ecuación. 2y más xy' igual a 0. ¿Es una ecuación de qué orden? De primer orden. Bueno. ¿Quién es m? M es la función 2y. ¿Quién es n? La función x. Al derivar m con respecto de y, obtenemos 2. Al derivar n con respecto de x, obtenemos 1. Entonces, estas dos cantidades no coinciden. La parcial de m con respecto de y no coincide, en este caso, con la parcial de n con respecto de x. Por lo tanto, no es exacta. Esta ecuación no es exacta. Porque tenemos el teorema de que viene en la clase denominada. Las clases las estoy denominando el día que corresponde, ¿no? En la clase del lunes 28 de septiembre, cuando se trata por primera vez el tema de exactas, viene primero la definición de exacta y luego una caracterización a través de un teorema, y el teorema nos dice que la ecuación es exacta solo si esas dos cantidades coinciden, que de hecho son funciones, ¿no? Entonces aquí no están coincidiendo, entonces la ecuación no es exacta. Sin embargo, observemos lo siguiente. Si multiplicamos toda la ecuación por x, nos queda 2xy más x al cuadrado y' igual a 0. En esta ocasión, m, la función de dos variables x y y, ¿quién es? 2xy. Y n es x al cuadrado. Si derivamos esta nueva m con respecto de y, obtenemos 2x, y es lo mismo que si derivamos esta nueva n con respecto de x. Entonces, por ese mismo teorema, la ecuación es exacta. Y por las herramientas que tenemos de nuestra primera clase de exactas, ya sabemos resolver una exacta, que es el ejemplo que vimos al final de esa clase. Después del teorema hay unas integrales y eso. Entonces, esta multiplicación por x nos lleva a una definición. Para la ecuación diferencial de la forma m de xy más m de xy y', que vamos a denotar 1, una función no nula μ se dice factor de integración si la ecuación diferencial equivalente μm más μn y' igual a 0 se vuelve exacta. Esta ecuación equivalente multiplicada por μ la vamos a denominar 2.
una función no nula, mu, se dice factor de integración. Es decir, el factor de integración no es único. Hay más de una función mu a través de la cual podemos multiplicar la ecuación original y hacerla exacta, y ahorita vamos a ver por qué. Primero, una observación. Si u de xy igual a c es solución de 1, entonces la derivada en esa misma ecuación y la derivada en u de x más u de y deben coincidir. Es decir, en 1, ¿cómo despejamos a y'? Y' es igual a menos m entre n. Eso sale de 1. Y si aquí despejamos a y', menos u de x entre u de y. Las y' deben de coincidir, ¿no? Son la misma, la derivada de y. Entonces, menos mu de x sobre mu de y tiene que ser igual a menos m de n. Ajá. Entonces, 1 sobre m por u de x, dividimos aquí entre m, tiene que ser igual a u de y entre 1 entre n, u de y entre n. Y ya me están apareciendo los signos negativos, se cancelan y esto es bien. Ajá. Este es nuestro factor de integración con mu, una función entre x y de y. ¿Sí? Déjenme continuar acá la idea esta. Entonces el factor de integración va a ser una función que al multiplicar la ecuación la convierte en exacta. Todavía no termina esta idea, ¿eh? La continúo desarrollando acá. Bueno, lo voy a continuar aquí. Con mu, por lo que 2 es exacta, por lo tanto 3 es un factor de integración. ¿Ok? A ver mi gente. Entonces,
definición de factor de integración. Ajá. Esto es algo que debe de satisfacer el factor de integración. Un factor de integración así, una función mu así construida es un factor de integración. Esta observación de acá arriba la mencioné hace rato. Más aún, sea phi, dos puntitos igual, igual a phi de u, o sea una función que dependa de u, una función continua que dependa de u. Entonces, mu por phi de u multiplicando a m más ny'. Va a entrar mu y va a multiplicar a m más ny'. Como la ecuación es exacta, eso va a ser igual a phi de u, ese se queda, igual a du con respecto de x. Esto porque mu m más mu ny' es exacta. Y para que sea exacta, quiere decir que existe una u, tal que su derivada con respecto de x sea igual a eso. Esa es la definición exacta. ¿Ok? Entonces, y la phi de u, repito, quedó igual. Entró mu. Y mu hace que mu m más mu n de y' sea igual a x. Phi no entró. Al final le invitaron, pero mu sí. Y mu es exacta, existe esta u, tal que esto y esto son iguales. ¿Ok? Pero ¿esto qué es? Esto es igual a la derivada del integral con u y phi de s. Ajá. Derivamos, aquí pues no sé, podemos poner 0. Y tenemos la derivada con respecto de aquí, phi de u. Ajá. Por lo tanto, mu por phi de u es un factor de integración de 1. ¿Sí? Porque estamos encontrando una función tal que al multiplicarla por mu phi de u obtenemos la d de x. ¿Ok? Como phi es una función arbitraria, hemos establecido el siguiente teorema. Que el siguiente teorema ya lo había mencionado, es que hay una infinidad de factores de integración. Teorema. Si la ecuación diferencial m de xy más n de xy y' igual a 0 tiene a u de xy igual a c como su solución, entonces admite un número infinito de factores de integración. Ajá. Este teorema de que si nuestra ecuación de la forma m de xy más n de xy por y' tiene u como su solución, entonces admite un número infinito de factores de integración. ¿Dónde está la demostración o dónde está la argumentación? Es esto. Porque cualquier función continua phi que dependa de u nos hace la jugada. Nos hace la jugada. ¿Cuál jugada? Hasta acá escucho sus preguntas, caray. ¿Cuál jugada? ¿Dónde estuvo la jugada? ¿Sí?
qué que esto sea igual a esto? ¿Por qué la es exacta? Por la misma razón de esto. Lo voy a poner en azul. Por la razón de que algo de la forma m de xy más n de xy' exista la función u, tal que la derivada de u con respecto de x sea m y la derivada de u con respecto de y sea n, y tal que de u con respecto de x pues sea igual a esta suma. Aquí está pasando lo mismo, mu por phi de u está siendo igual a la derivada con respecto de x, es análogo a esto, ¿no? Nada más como que más general. La integral, lo de nu de phi de s. Entonces, hay muchos factores de integración, hay una infinidad de factores de integración, pero no nos lo vamos a complicar porque ¿qué es lo que queremos? Resolverla. Más allá de filosofar sobre los factores de integración, queremos resolver la ecuación diferencial. Es decir, queremos encontrar una solución que satisfaga la ecuación. Entonces, si supiéramos cómo construir el factor de integración, se acabó. Es lo que queremos. Pero tenemos que tener bien justificado cuándo es posible construir esos factores de integración, conocer de alguna manera pues propiedades, muy buenas propiedades de los factores de integración, y este es uno, ¿sí? Una ecuación admite una infinidad de factores de integración. Por la argumentación anterior, cualquier función continua de u nos va a hacer la jugada. Ok, ahí está una observación. La función mu de xy es factor de integración de 1. 1, ¿quién era? M de xy más n de xy por y' igual a 0. ¿Dónde está el rojo? Alguien que me diga dónde está el rojo, caray. Acá está. El factor de integración de 1, sí, 2 es exacta. Si 2 es exacta, ¿quién era 2? La 1 multiplicada por mu. Mu de m, mu por m más mu por n y' igual a 0. Ok, bueno, es decir, si y solo si ¿de dónde sale eso? Del teorema de la clase pasada, de la caracterización de la exacta, en el que m, la derivada de m con respecto de y coincide con la derivada de n con respecto de x, pero que están siendo multiplicadas por mu, las dos. Entonces lo que necesitamos es que mu m, toda esa función derivada con respecto de y, sea igual a mu n, toda la función, el producto de esas funciones derivada con respecto de x. Ok, me encanta. Pero mu no es una constante. Mu, bueno, puede ser una constante, pero es una función de x y de y. Entonces, se deriva aquí también. Esto no es igual a mu por m de y, solo que mu fuera constante. Pero en general, el factor de integración
debe satisfacer mu con respecto de y por m más mu por m con respecto de y. ¿Cómo se llama eso? Estamos derivando un producto de funciones. Lo mismo, bueno, lo análogo del otro lado. ¿Ok? Vamos a escribirlo de esta manera. N mu de x, que es este, menos m mu de y, que es este, ¿a quién va a ser igual? A mu. Entonces, pasamos este sujeto para allá. Sí. M derivada con respecto de y menos n derivada con respecto de y, todo multiplicando. Esa diferencia siendo multiplicada por mu, y eso lo vamos a llamar 4. Una observación. Una solución de esto nos da un factor de integración. Una solución de 4 nos da un factor de integración para 1. Ok, qué padre observación. Aquí tenemos que, ¿qué estamos resolviendo? Ahí. ¿Con respecto de my? No. M la tenemos, la derivamos con respecto de y, no hay problema. N, ¿qué le hacemos a n? La derivamos con respecto de x, la enchufamos ahí. N y m. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Una mu que satisfaga mu con respecto de x, mu con respecto de y, igual a mu. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto es una ecuación diferencial para mu, pero es una ecuación diferencial parcial para mu. O sea, mu es una función que puede depender de dos variables. Por eso al derivarles con respecto de uno con respecto del otro. Ecuación diferencial parcial, que puede ser muy difícil de resolver. Entonces, voy a ponerle aquí. Si encontramos una solución de 4, ya tenemos un factor de integración para 1. Entonces la hace exacta por definición de factor de integración y la sabríamos resolver. Pero, encontrar una solución de esta ecuación diferencial parcial, porque es parcial, ¿sí? Está dependiendo de dos variables independientes. Bueno, es difícil. ¿Ok? Bueno, es difícil. Sin embargo, lo único que necesitamos, y lo mencionaba hace rato, es una solución particular no nula, de 4. Es todo lo que necesitamos para hacer a 1 exacta. No necesitamos todo el conjunto de soluciones, factores de integración, no. Una que nos haga la jugada de hacer la ecuación exacta. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. Otra observación. Si mu
es función únicamente de X o de Y, es más fácil encontrar un factor de integración. Esa es la observación, vamos a ver por qué, o a qué nos referimos con esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes mismos se lo pueden intuitivamente ver qué va a pasar. Si μ nada más depende de X, supongamos que μ nada más depende de X, no depende de Y. Entonces su derivada parcial con respecto de Y, ¿quién es? 0. Adiós. Nos queda n μ de X igual a μ my menos n de X. Esto es una ecuación diferencial ordinaria para μ, que vamos a aprender a resolver aquí, y de hecho como no es tan sencilla la podemos, como no es tan fácil, la podemos resolver. Supongamos ¿qué quiere decir eso? Que μ nada más depende de X. μ es exclusivamente una función de X. Entonces, en 4 ¿qué nos queda? N por d μ de X, nos queda esta se hace 0, y del otro lado μ my menos n de X. Pinta tu raya con cómics, así es, acabó. Es decir, la derivada ordinaria de μ, porque μ no depende de Y, su única variable independiente, lo estamos suponiendo, es X. Ajá, nos queda esto. Observación. Esto es 5. Si la función m de y menos n de x sobre n depende únicamente de x, entonces hay un factor de integración que también depende solo de x y que se puede determinar fácilmente a partir de 5.
vamos a ver un ejemplo. Y en caja azul, vamos a ver cómo se puede determinar a partir de 5, pero vamos a verlo en acción. ¿Quién eres tú? Ángel Malemonio. Ok. Ok. X cuadrado, Y más Y más 1 más X más O 1 más X. ¿Es exacta? Primera pregunta. Tiene la forma, ¿no? M de XY más N por Y' es igual a 0. Tiene la forma. ¿Será? Entonces, este objeto es M y este de acá no está invitado a Y'. N no invitó a Y' a su fiesta. Pregunta. ¿Exacta? Así como está, no lo estamos multiplicando todavía por ningún factor de integración. Derivada con respecto de Y de M es X cuadrado más 1. Y derivada de N con respecto de X, 1 más 3X cuadrado. No es exacta. Ópnele. ¿Por qué no es exacta? Porque no coinciden. Todavía no coinciden, pero las vamos a hacer coincidir multiplicando por un factor de integración, ¿ok? Guiño, guiño, vamos a hacer la observación anterior. M de Y menos N de X entre N, ¿quién es? X cuadrada más 1 menos 1 más 3X cuadrada sobre X 1 más X al cuadrado. By, esto es X cuadrada 1, esto es, ¿cuánto? Menos 2X cuadrada, claro. Y abajo, X